ser 3 puntos de una serie de 5 puntos. El tema es que no sé si puntos 4 y 5 van a ser un solo mensaje o 2. Esto no lo sé todavía. Estoy trabajando todavía el mensaje del juicio final, que será el 4, y no sé si hablaré también de la nueva tierra en aquel mensaje o no. Pero bueno, el título para hoy será los 3 temas que vamos a tocar. El estado intermedio, la segunda venida y la resurrección final, o si preferís la resurrección general, ¿no? Eso ya depende del libro de teología que consultes. Algunos dirán resurrección general, otros hablarán de la resurrección final. Y luego la semana que viene veremos el juicio final. Y no sé si veremos también los cielos nuevos y la tierra nueva, o si veremos este tema en 2 domingos. Eso no lo sé todavía. Así que el martes ya, en cuanto esté con, ¿verdad? El martes y miércoles es cuando estoy trabajando los sermones en casa. Ya sabré algo ya el miércoles. Así que bueno, por lo menos hoy 3 puntos. El estado intermedio, la segunda venida y la resurrección general. Y luego pues en estas próximas 2 semanas estaremos tocando 2 puntos más, ¿ok? El juicio final y luego los cielos nuevos y la nueva tierra. ¿Por qué este tema? Bueno, por una mezcla de factores. Estaba pensando en todos los asuntos que hemos cubierto como iglesia desde que estoy aquí. Y reconozco, ¿no?, que a lo mejor 4 años y medio, la escatología es un asunto que no hemos realmente tocado. Hemos tocado casi todos los temas del espectro teológico: bibliología, soteriología, teología propia, ¿no? Acabamos de estudiar atributos de Dios, de Arthur Pink, eclesiología, pero escatología es algo que no hemos realmente desarrollado como iglesia, y también en el momento histórico que estamos viviendo. Empezamos este día con la noticia, ¿no? Bueno, este año, ¿no? En Barranquilla, un pastor de Colombia asegurándonos de que Cristo iba a volver el día 28 de enero. Mintió descaradamente y luego, después de desaparecer durante 2 semanas, volvió a aparecer diciendo: no, he calculado mal. Cristo va a volver en el cumpleaños de Israel, el 14 de mayo 2021. Y menuda casualidad, hermanos, el viernes no se dio la segunda venida. No solamente estaba este pastor colombiano, Gabriel Ferrer, sino también Rigoberto González, Steve Fletcher en Estados Unidos, llevando a millares de cristianos a la convicción de que el arrebatamiento se iba a dar el viernes. ¿Y qué pasa? Se ve que en gran parte hay muchos evangélicos que no tienen fundamentos escatológicos. Necesitamos centrarnos en lo que dice la palabra para no ser seducidos por todas estas líneas actuales que están engañando a la iglesia. Así que he estado pensando mucho en este año ante esta realidad. Luego, pensando en la iglesia, pues podríamos tocar este tema y hablar de los asuntos fundamentales de la escatología. No voy realmente a entrar en temas polémicos. No voy a estar, por ejemplo, hablando sobre milenio. A lo mejor cuando toquemos, ¿no?, el libro de Apocalipsis en a lo mejor 15 años, hablaré sobre milenio, pero no voy a entrar en este asunto en esta mañana. Voy a hablar sobre asuntos donde todos los cristianos estamos de acuerdo, o casi todos los cristianos estamos de acuerdo. ¿Ok? Así que bueno, tengo 3 puntos hoy. Número 1, el estado intermedio, y en un momento explicaré de qué va todo esto. Número 2, la segunda venida. Y 3, la resurrección general de los muertos. Y voy en este orden aposta, porque es un orden, digamos, cronológico. Es un orden sistemático. Así que es importante tener este esquema, y lo que podéis hacer es memorizar estos 5 puntos, ¿no? Así que vamos a empezar entonces con el estado intermedio. Y como es una predicación temática, no voy a estar exponiendo ningún texto en concreto. Voy a estar usando en los 3 puntos textos sacados de diferentes libros de la Biblia. Así que la predicación es un poco diferente, ya que es un mensaje temático. Bien, número 1, el estado intermedio. Número 1, el estado intermedio. Bien, ¿qué es? ¿De qué va el estado intermedio? El estado intermedio alude a la morada de los seres humanos entre su muerte y la segunda venida. Repito, el estado intermedio alude al lugar de morada de los seres humanos entre su muerte y la segunda venida de Cristo. En términos prácticos, ¿qué es lo que nos pasa al morir? ¿A dónde iremos? Bueno, la respuesta de la Escritura depende de si la persona cree en Cristo o no. Hay 2 lugares intermedios nombrados en las Escrituras. No hay 3, ya que estamos en un a lo mejor contexto católico hasta cierto punto. Hace falta recalcar que no existe un tercer estado post-mortem llamado purgatorio. El purgatorio no es una idea bíblica, es un invento de la Iglesia Católica Romana. El purgatorio, claro, te enseña que si tú sales de esta vida,
sin estar 100% santificado, luego tienes que tirar unos cuantos siglos o milenios en el purgatorio, y en el día futuro, cuando tú estés 100% santificado, podrás acceder a la presencia del Padre. Pero hermanos, nosotros entendemos que el purgatorio es una denigración de la obra sacerdotal de Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz no quitó el 99% de nuestros pecados. Cuando nuestro sumo sacerdote derramó de su santa sangre por nosotros, Él quitó, ¿qué cantidad de nuestros pecados? El 100%. Consiguientemente, el purgatorio es un invento del anticristo. Atenta directamente contra el propósito de Cristo en este siglo. Hay 2 sitios post-mortem, no hay 3. Bien, comenzaremos hablando sobre el estado positivo, y aquí podéis tachar la palabra, escribir la palabra paraíso. Paraíso es el lugar de los justificados. Todos aquí, en esta mañana, que sois de Jesucristo, que tenéis una fe viva en Él, que confiáis únicamente en Él para vuestra salvación eterna, vosotros al fallecer iréis directamente al paraíso. No estarás soñando durante milenios hasta la segunda venida. Irás directamente al paraíso y estarás consciente de estar en la presencia de Dios. Voy a daros ahora algunas escrituras. Tengo algunas hoy en la pantalla, otras no las tengo porque son más breves. Empezamos con Lucas 23:43. Jesús está en la cruz con el ladrón, y el ladrón profesa fe en Cristo, y Cristo le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. No dice estarás conmigo en el paraíso en la segunda venida. Estarás conmigo hoy en el paraíso, porque aquel día murieron los dos. Ok, el cuerpo, el cadáver del ladrón vio corrupción, y después de sus 40 años, aquí como dicen los científicos, bueno, su cuerpo fue completamente, ¿verdad?, destrozado, pero su alma fue directamente al paraíso, a la presencia de Dios. Cuando un creyente fallece, va directamente al paraíso, en alma, en un estado almático espiritual. Otro texto que corrobora esta idea se encuentra en Pablo, 2 Corintios 5, versículo 8 dice: estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Y esto encaja perfectamente con lo que hemos leído en Lucas 23. El ladrón sale de este mundo y está presente al Señor. Y Pablo dice, 2 Corintios 5, 8, cuando yo estoy ausente del cuerpo, estoy presente al Señor. Así que Pablo también, su cadáver vio corrupción. Él fue martirizado por el año 65 bajo Nerón, aquel emperador malvado, corrupto. Pero Pablo al morir fue directamente al paraíso, a la presencia del Padre. Estaba en su presencia. Otro texto paulino que podéis apuntar que dice exactamente lo mismo es Filipenses 1:23, donde el apóstol dice que tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Veis cómo en Pablo hay una conexión entre partir de este mundo y estar con Cristo? Significa la misma cosa. El día que yo parta de este mundo, estaré en la presencia de Cristo, y su presencia es infinitamente mejor que este siglo presente. 3 pasajes que dicen lo mismo. El ladrón fue al paraíso. Pablo, 2 Corintios 5:8, dice estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Filipenses 1:23 dice partir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que al partir del mundo, no entras en un estado de sueño. Tú estarás con Cristo, consciente de estar en su presencia. Luego también tenemos un par de textos más. Hebreos 12, versículo 22 y 23 dicen que la Jerusalén celestial es el lugar actual donde están millares de ángeles y Dios y los espíritus de los justos hechos perfectos. Quiero ahí subrayar el sustantivo espíritu. En la Jerusalén celestial, en el cielo actual, están los espíritus de los justos. Ahora, iglesia, ¿quiénes son los justos? Exactamente, los creyentes, los que han confiado en Cristo. El creyente difunto no está actualmente corporalmente en la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios en forma espiritual, en forma almática. Su cuerpo ve corrupción
y luego recibirá su cuerpo glorificado en el día final, que luego hablaremos sobre esto. Así que esto encaja con lo que ya hemos visto en cuanto al ladrón, en cuanto a los dos textos paulinos. Los creyentes que fallecen van en alma, en espíritu a la presencia del Señor. Y un último texto que voy a leer es Apocalipsis 6, del 9 al 10, donde Juan ve el cielo como está en la actualidad y dice, cuando abrió el quinto sello, Apocalipsis 6, 9 al 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, de nuevo, palabra clave, almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz los mártires diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo que quisiera recalcar, hermanos, es que Juan ve almas. Ahora, ¿por qué ve almas? Porque los cuerpos de los mártires ven corrupción, como el cadáver del ladrón, como el cadáver de Pablo. El cadáver del creyente ve corrupción, se pudre, ¿no? Pero su alma, su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Texto tras texto nos revela que estaremos en la presencia del Señor al morir en alma, en espíritu, en suma. Con todo lo que hemos leído, ya apenas para empezar, Lucas, Pablo, Hebreos y Apocalipsis, nos están diciendo que los santos van directamente a la presencia de Dios después de morir. Y los santos, los mártires, por ejemplo, están pidiendo que Dios haga justicia. Están orando, venga tu reino, Señor, venga tu reino, ¿no? Que vamos a estar estudiando en la oración en un par de semanas. Así que nuestra porción como creyentes es hermosa. Vamos a estar en el paraíso con nuestro Señor. Y luego aquí un texto de la Confesión de Westminster, capítulo 32, 1, que dice: las almas de los justos, las almas, siendo hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la redención completa de sus cuerpos. Esto es un resumen magnífico de lo que enseña el Nuevo Testamento. El creyente muere, ¿ok? Yo muero, ¿vale? Para no poner a nadie de la congregación, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Yo fallezco, mi alma va directamente a la presencia de Dios, estoy en el paraíso con aquel ladrón redimido, con Pablo, con todos los santos de todos los tiempos. Estoy en el cielo, en alma, hasta la resurrección final, cuando recibiré mi cuerpo glorificado. Por esta razón, actualmente los santos difuntos están almáticamente, espiritualmente en la presencia de Cristo y están 100% conscientes. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, el texto que acabo de leeros, ellos están orando a Dios. Señor, ¿no juzgarás nuestra sangre? No vengarás. Están orando, están conscientes, no están ahí atontados, adormidos bajo los efectos de anestesia. Están bien conscientes de su realidad. Así que, hermanos, el futuro del creyente es muy bonito, gloria a Dios, pero el estado intermedio del impío es todo menos bonito. Aquí voy a compartir un par de textos. Voy a abrir la ventana, lo siento, es que entre los gritos y el calor, bueno, como si estuviera ya en el purgatorio. Bien, texto número 1, el purgatorio no existe, eso sí un chiste, ¿vale? No estoy hablando en serio, que nadie luego diga el pastor Will cree en purgatorio. Ok, texto número 1, un pasaje que estudiamos como iglesia hace 3, 4 años, 1 Pedro 3:19, ¿verdad? El versículo famoso, los espíritus encarcelados. Podéis descargar el mensaje, está online en el canal de la iglesia 2018. El mensaje se llama así tal cual, espíritus encarcelados, que estuve meses en agonía preparando y estudiando aquel mensaje. Pero básicamente lo que puedo deciros en esta mañana, resumiendo la exégesis o la predicación aquella, es que actualmente los impíos al morir son espíritus, no cuerpos, son espíritus encarcelados. Y bueno, el ejemplo de 1 Pedro 3:19 está hablando de los impíos en los días de Noé. Noé les predicó la palabra de Dios. Cristo en el Espíritu predicó a través de Noé, pero como los impíos rechazaron la palabra de Dios y fueron ahogados, Pedro nos dice, milenios más tarde, aquellos desobedientes son actualmente espíritus encarcelados. Son almas encarceladas. Están en una prisión. Es decir, el incrédulo va a una cárcel,
va a una prisión. De nuevo, estamos hablando aquí en términos espirituales, no hay que interpretar esto literalísticamente. Louis Berkhoff dice en su exposición de este texto que acabo de comentaros, que Cristo en el Espíritu predicó por medio de Noé a los desobedientes que vivieron antes del diluvio. Y ellos eran espíritus aprisionados cuando Pedro escribió su carta por el año 64 del primer siglo, y por lo mismo podían ser designados de ese modo. Entonces el incrédulo al morir va a la cárcel, va a una prisión espiritual y está sufriendo. Y el pasaje más citado en esta línea es Lucas 16, la famosa conocida parábola de Lázaro y el rico. El rico, como bien sabéis, ya difunto, está en un lugar de, tormento. Ve de lejos a Abraham y a Lázaro el pobre en su seno. Así que Lázaro está con Abraham, pero el rico no está en el paraíso. Está en una cárcel, está en una prisión. Y vemos aquí que hay dos sitios diferentes. Hay el paraíso donde está Abraham, Isaac, Jacob en el reino de Dios, aleluya. Pero también hay otro sitio, un lugar de prisión, un lugar de tormento. Y dice el versículo 24 de Lucas 16, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este dato es asombroso porque nos revela que aquel hombre, biológicamente hablando, era, ¿de qué nación? Era judío. Y aquí tenemos que levantar la voz en medio de una iglesia evangélica muy confundida. Hermanos, los judíos no van al cielo por ser judíos. Los judíos que creen que Jesús de Nazaret es el Mesías van al cielo. No, que son judíos como que tienen una tarjeta especial para entrar en el arca de la salvación. Ni en broma, hermanos. La salvación no es por etnia, no es por sangre, es por fe en el Mesías Jesucristo. ¿A quién decía Jesús? Os es necesario nacer de nuevo. ¿Y Nicodemo quién era? Un judío. O sea, esta idea de que hay en algunos sectores de que no, los judíos todos van al cielo, no tienen que recibir el evangelio. Mentira satánica. Todos los que van al cielo han de recibir el evangelio, creer en el evangelio. Pero este hijo de Abraham fue a un lugar de tormento, un buen ejemplo donde vemos que un judío no necesariamente va al cielo. Nadie va al cielo si no es un verdadero hijo de Abraham según el Espíritu. Y como dice Gálatas 3:29, y aquí discrepo con una declaración del Papa actualmente en Irak, ¿no? Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los musulmanes, no son los judíos, no son los cristianos, bueno, sí son los cristianos. Pablo dice, el verdadero hijo de Abraham es aquel que tiene fe en Jesucristo. Entonces, cuando el Papa va a Irak y dice, no, todos somos hijos de Abraham, los musulmanes, los judíos, los cristianos, no, está torciendo la palabra. Pablo nos dice que el verdadero hijo de Abraham es aquel que es de la fe en el Salvador Jesucristo. Tenemos que ser hijos de Abraham en espíritu, no según la carne. Y esto significa, hermano, que si tú eres de la fe y si tú tienes fe en Jesucristo, tú eres más judío, en el sentido espiritual de la palabra, tú eres más judío que aquellos judíos biológicos que no creen que Jesús sea el Mesías. Por ejemplo, Esaú, un judío según la carne, pero un réprobo, ¿verdad? Tú eres más judío, tú eres más israelita que Esaú, porque eres un hijo espiritual de Abraham, puesto que tienes fe en el Mesías Jesucristo. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Está en un estado infeliz, desgraciado. Y dice, versículo 24, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que vemos que además de estar en una cárcel, está sufriendo cosas indecibles. Ahora, alguien podría decir aquí, sucede algo contradictorio en el pasaje, porque todo el rato os estoy diciendo hasta la resurrección final, no tendremos cuerpos. Y este hombre aquí está diciendo que me dé un poco de agua porque tengo la lengua no muy seca. ¿Cómo podemos entonces reconciliar estas realidades? Si no vamos a recibir el cuerpo glorificado hasta el día final, ¿cómo puede este hombre en esta parábola estar quejándose del estado de su lengua? Bueno, respondo con una cita de Sam Waldron, que
peregrino vende una maravillosa obra de él sobre la escatología. Dice Sam Waldron, y aquí está la cita: tenemos que permitirle a Jesús la licencia poética de referirse a la condición incorpórea por medio de términos corporales familiares con las que estamos familiarizados. No obstante, esto no oculta el hecho de que la condición incorpórea es de un tormento terrible y consciente. Es decir, nosotros aquí todos somos seres corporales. Aquí no hay ningún fantasma, ¿no? Yo, para hablaros sobre la aflicción experimentada por un espíritu, necesariamente me veo obligado a utilizar imágenes corporales para que os identifiquéis con la aflicción. Y esto es justamente lo que está pasando en este caso. Cristo está usando imágenes que tú y yo podemos entender para describir una terrible y miserable, desgraciada realidad espiritual. Así que Él está sufriendo. Y también está en una cárcel, porque Abraham le dice en el versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros. Por cierto, ¿qué es una cima? Muy bien, ¿cómo? Sí, exactamente. Y dice, hay una gran cima entre nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está diciendo que el rico está en una cárcel. No puede, no tiene acceso al paraíso, no tiene acceso al seno de Abraham. Está sufriendo, está en un lugar de tormento y está además consciente. ¿Por qué? Porque está entablando una conversación con Abraham. Está usando razón, está usando lógica. Si tú no estás en un estado consciente, si estás ahí en un coma, no puedes hablar con nadie. Pero aquí el rico charla con Abraham, dialoga con Abraham. Abraham es su interlocutor porque tiene razón. Está en un estado consciente. Así que, hermanos, de la misma forma que el creyente estará plenamente consciente al fallecer, el incrédulo también estará 100% consciente del tormento que está experimentando y estará en un estado de cárcel con los demás espíritus encarcelados. Para ir cerrando entonces este primer punto, repito que existen dos lugares post-mortem: el paraíso y la cárcel y el lugar de tormento. Podéis llamarlo de la forma que queráis. No hay un tercer lugar. El purgatorio es ficción escatológica. No existe el purgatorio. Y hemos dicho también que en ambos sitios sucede lo mismo. Al morir, al fallecer, el creyente por un lado y el incrédulo por el otro, ambos al morir, sus cuerpos se quedan aquí en esta tierra, pero en alma pasan a un estado consciente. En el primer caso, de gozo, de bendición, de paraíso, gloria a Dios, disfrutando de estar con el Señor, esperando la resurrección final. En el segundo caso, están conscientes de estar bajo la ira de Dios, esperando ya la resurrección final para ser lanzados definitivamente al lago que arde fuego y azufre. Y hablaremos más sobre esto ya el domingo que viene en cuanto a la doctrina del juicio final. Así que hoy, para empezar el sermón, para acabar el primer punto, tenemos que preguntarnos: ¿a cuál de estos dos grupos pertenecemos? ¿Somos del grupo bendito según el Salmo 37 que el hermano leyó para empezar, que vino como un anillo al dedo, ¿verdad? Los justos son grandemente bienaventurados, pero aquellos que no tienen el temor del Señor pasarán a un castigo. Y por eso, hermanos, ¿no? Cuando voy a funerales de personas incrédulas, es que honestamente no me gustaría poder de alguna forma consolar a la gente. Me gustaría decirle algo, ¿no? Al cónyuge de una mujer que ha muerto sin Cristo. Me gustaría decirle al cónyuge: ay, no pasa nada, está en un mejor lugar. Pero no puedo, hermano. No puedo mentir, no puedo engañar. Si una persona parte de este mundo sin Cristo, va a un lugar de tormento consciente. Yo sé que no es popular y sé que muchos están intentando quitar estas verdades del púlpito, pero hermanos, no podemos engañar a la gente con frases bonitas, echando flores. Oh, ahora está seguramente en un lugar precioso, ahora está en reposo. Para nada, está en un peor estado que su estado actual. Así que por eso, hermanos, tenemos que predicar el evangelio.
orar por nuestros seres queridos, exponerles a la verdadera palabra de Dios para que estén conscientes de su verdadera situación. Y vosotros que estáis aquí en esta mañana y no estáis en Cristo, no habéis sido reconciliados con Él, sois herederos de la condenación. Estáis bajo la ira de Dios y es mi deber delante del Señor advertiros en esta mañana para que no salgáis de este mundo confundidos. Dios nos habla sobre dos lugares: el paraíso para aquellos que creen en Cristo y luego el infierno para aquellos que no creen en Él. Bien, todo claro hasta aquí, ¿no? Sí, gloria a Dios, amén. Ok, segundo punto, ¿no? ¿Quieres que cierre ahí? Sí, al aire, ok, bien. Ok, punto número 2, gloria al Señor, la segunda venida. Y quisiera, y aquí a lo mejor sería el punto más polémico del mensaje, pero de nuevo estoy hablando sobre la perspectiva mayoritaria de la cristiandad. Quisiera recalcar aquí el adjetivo segundo. La Biblia habla de una segunda venida. No habla de dos segundas venidas. No hay una segunda venida, luego una tercera venida. Hay una sola segunda venida. Bien. Enfatizo aquí en el segundo punto el adjetivo segundo, porque tristemente nosotros los británicos, mis paisanos, en pleno siglo XIX, mis paisanos inventaron una nueva escuela escatológica. Empezaron a leer la Biblia de una manera completamente novedosa y podéis luego estudiar y aprender sobre esto. Ellos empezaron a decir que Jesús en realidad iba a volver dos veces. Iba a haber una segunda venida de Cristo, y luego 7 años más tarde iba a haber otra segunda venida, o básicamente podemos aquí hablar de una tercera venida. Así que yo públicamente pido disculpas a toda la iglesia por, lo que mis amigos británicos, ¿no?, han hecho. La Biblia, hermanos, no habla de dos segundas venidas. La Biblia habla de una sola segunda venida. No hay una segunda, luego una tercera venida, 3 años y medio más tarde, 7 años más tarde. Hay una sola segunda venida. Y el texto que ellos utilizaron para defender esta idea se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que vamos ahora a abrir en un segundito, y veremos que no hay dos segundas venidas nombradas, sino una segunda venida. Pues bien, en el movimiento evangélico contemporáneo, al menos en España, la perspectiva mayoritaria enseña que hay dos segundas venidas. Ellos dicen que, la segunda venida tiene 2 puntos, ¿no? Un punto que se da 7 años antes del otro punto. Pero vamos ahora a fijarnos en 1 Tesalonicenses 4, un libro que estudiamos con hombres hace ya 1 añito y pico en la iglesia. Y dice, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, el texto lema de esta escuela británica del siglo XIX, conocida como dispensacionalismo. Dice el texto: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, por ejemplo, el ladrón en la cruz, el apóstol Pablo, los seres queridos vuestros que han fallecido en el Señor, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Veis? Están esperando. Por esto he dicho en el primer punto que los cristianos están actualmente en un estado almático, espiritual en el cielo, porque están esperando la resurrección del cuerpo. Y la resurrección no se da en nuestra muerte, sino en, exactamente, la segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está Pablo, ahí está el ladrón. Luego nosotros los que vivimos, es decir, los que hayamos quedado, digamos que Cristo va a volver mañana, pues todos aquí me imagino que estaremos vivos mañana. Si Cristo volviera mañana, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y de este verbo se saca el sustantivo arrebatamiento o rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos para siempre, así estaremos para siempre con el Señor. Bien, la línea británica del siglo XIX empezó a decir que habrá una venida secreta de Cristo.
Y esta venida secreta sale aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ellos dicen que aquí tenemos un arrebatamiento secreto del pueblo cristiano 7 años antes de su segunda venida. Ahora, ya para empezar, hay un problema aquí. El texto en ningún momento habla de una distancia, un espacio, un intervalo de 7 años entre dos supuestas venidas de Cristo. Tenemos una sola venida mencionada en el pasaje. Y quisiera también recalcar aquí que no es una venida secreta. Si leéis el versículo 17 de nuevo, fijaos en 3 descripciones de aquel día. Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y algunos comentaristas han dicho, este es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. Pero nos quiere decir que vamos a ser arrebatados secretamente 7 años antes de la segunda venida. Si el versículo 16 nos está diciendo que es un evento público, audible. Y encima también Apocalipsis 1:7 dice que cuando venga Jesucristo, todo ojo le verá. No es solamente algo audible, sino también algo público y visible. Y algo que aprendí en la preparación de mensaje es que el verbo recibir, en el versículo 17, desconocí este dato en el griego. Esto lo he sacado del libro de Anthony Hoekma, y la cita está en la pantalla. Cuando dice que nosotros entonces, después de la voz del mando, la voz del arcángel, la trompeta de Dios, nosotros recibiremos al Señor. Y recibir aquí en griego es un término muy concreto que dice aquí Hoekma. Es un término técnico que se usaba en los días del Nuevo Testamento para describir la bienvenida pública que una ciudad daba a algún dignatario que la visitase. Pensad en un alcalde importante, en un rey, en un príncipe, en una celebridad, etcétera, ¿no? Así que la ciudad daba la bienvenida a aquel dignatario. Lo habitual era que la gente de la ciudad saliese a encontrarse con el distinguido visitante, llamámoslo Giovanni, ¿no? La ciudad salía a encontrarse con Giovanni y entonces volviese con Giovanni a la ciudad. Tomando como base la analogía transmitida a través de esta palabra, lo único que Pablo está diciendo acá es que los creyentes resucitados y transformados serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor y descender con Él desde el cielo, implicando que después de este alegre encuentro, ellos volverán con Él a la tierra. Y destacaré ya en un par de semanas que será una tierra radicalmente renovada. Así que en la segunda venida de Cristo, hermano, tú vas a ser radicalmente transformado. Tú vas a juntarte con todos los muertos en Cristo, con todos los creyentes todavía vivos, vas a ser arrebatado para recibir a Cristo en el aire y volverás con Cristo a una tierra completamente libre de los efectos del pecado. Algunos han dicho aquí que 1 Tesalonicenses 4 no puede estar hablando sobre los incrédulos porque solamente habla de la resurrección de creyentes. Pero claro, de nuevo, el contexto es muy importante. Porque si leemos el contexto de 1 Tesalonicenses 4, Pablo está escribiendo esta porción profética en respuesta a una duda de los hermanos. Ellos le habían preguntado a Pablo, ¿qué pasará con nuestros hermanos que han fallecido en Cristo? Y Pablo consiguientemente está pensando en la necesidad pastoral de la iglesia. Con razón se limita únicamente a hablar sobre los cristianos en aquel pasaje. Por esta razón no nombra a los incrédulos, pero hay muchos otros textos en la Biblia donde tenemos la resurrección de los impíos claramente enseñada y defendida. Y quisiera ahora, con la ayuda de Luis Berkhoff, resaltar 5 adjetivos que caracterizan la segunda venida, que entran en conflicto con la idea de una venida secreta oculta del Señor 7 años antes de su segunda venida. Adjetivo número 1. Cuando Cristo venga, será algo personal. Cristo vendrá en persona, no mandará a Nicolás en su lugar. Él mismo vendrá en persona. Aquí podéis apuntar Hechos 1:11. Los ángeles están ahí con los discípulos. Cristo asciende al cielo y los ángeles preguntan a los discípulos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque este Jesús, que ha subido al cielo,
Exactamente, de la misma manera. Cristo volverá. El Cristo que acaba de ascender volverá de la misma forma. Así que Cristo vendrá personalmente. No enviará a los ángeles en su nombre. No enviará a nadie. Él mismo vendrá en su misión al Padre. Número 1, una venida personal. Número 2, ya que Cristo tiene su cuerpo glorificado, Cristo no es un fantasma, Cristo tiene un cuerpo glorificado, prototipo del nuestro. Número 2, será una venida física. Cristo vendrá físicamente y por esta razón no puede ser una venida secreta. Es audible y es al mismo tiempo visible, porque cuando Cristo subió al cielo, posee ya su cuerpo glorificado y volverá con su cuerpo glorificado. Jesucristo no es un fantasma. Y hablaremos también en la resurrección sobre nuestro cuerpo glorificado en el tercer punto. Así que número 1, vendrá personalmente. Número 2, ya que vendrá en persona y tiene un cuerpo, pues lógicamente tiene que ser visible. Número 3, será una venida personal. Número 2, física. Número 3, pues visible. Visible. Puesto que Cristo viene en persona y ya que tiene un cuerpo, será una venida visible. Repito de nuevo, Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá, no solamente los cristianos. Todo ojo verá al Señor en el día de su manifestación. No será una venida secreta. Número 4, y voy a agregar después un matiz, después de acabar el quinto punto aquí, será una venida repentina e inesperada. Por ejemplo, pensad en la primera venida. Los judíos no contaban con la llegada del Mesías, no creían en él, no para nada. Y así también en la segunda venida, muchos estarán, como dice el Señor, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, plantando viñas, como los días de Noé, como los días de Lot. Y luego cuando están todos diciendo paz, seguridad, luego vendrá juicio de manera inesperada. Ahora, los cristianos, gracias a Dios, estaremos despiertos, ¿no? Porque sabemos que Él viene y esperamos su segunda venida. Pero en un momento voy a agregar un par de datos que tienen que darse antes de la segunda venida. Dos cosas que dice la Biblia que tienen que darse primero. Y en quinto lugar, será una venida gloriosa. Y aquí estamos en discrepancia. Aquí vemos una contradicción en relación con la primera venida. Porque la primera venida fue personal, fue física, fue visible y fue inesperada, pero no fue gloriosa. Fue una venida en profunda humillación. Ahí tenemos los dos estados de Cristo que estudiamos en la teología sistemática, ¿no? La humillación y luego la exaltación del Mesías. Cuando Cristo venga por segunda vez, ya no viene como corderito del mundo para sufrir por los pecados. Él viene, como hemos dicho en muchas ocasiones, como león de Judá, rugiendo para pisotear el lagar de la ira de Dios, para destruir a sus enemigos. No viene como corderito inocente ahora para sufrir, viene como león. Bien, 5 adjetivos: personal, física, la venida será personal, física, visible, inesperada y gloriosa. Pero ahora en cuanto al cuarto punto, he dicho que Cristo va a venir de forma inesperada, pero la palabra nos enseña explícitamente que antes de que Cristo venga por segunda vez, porque los tesalonicenses estaban haciendo la pregunta, ¿volverá Cristo en cualquier momento? Pablo tuvo que explicarles que 2 cosas tienen que acontecer antes de que venga Jesucristo. Cito 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Pablo escribiendo de nuevo a la iglesia tesalónica preocupada por asuntos escatológicos. Nadie os engañe en ninguna manera. Así que si Steve Fletcher te dice 14 de mayo, 73 cumpleaños de Israel, vuelve Jesucristo de forma secreta, nadie os engañe, hermanos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la, número 1, apostasía, y número 2, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 cosas necesariamente tienen que acontecer antes de que Cristo vuelva por segunda vez a por su amada iglesia. Aquí Pablo dice, tiene que haber una gran apostasía, y en medio de esta gran apostasía va a surgir una persona llamada el hombre de pecado. Iglesia, ¿quién es este hombre de pecado? En efecto,
tiene que darse una gran apostasía a nivel global, internacional, mundial, en la iglesia, y creo que lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Con tantas iglesias recibiendo la ideología de género en el nombre del Señor, yo no estoy diciendo para nada que Cristo ahora vaya a volver en 5 años, pero estoy diciendo que lo que estamos viendo hoy, este engaño que ya existe, es un anticipo de cómo serán las cosas en la edad venidera. Mira, hermanos, fíjate en esta semana pasada, ¿no? Somos una sola iglesia, y yo sé que aquí en esta iglesia, todos los miembros, yo no tengo que enseñaros en contra de la ideología de género. Tenéis este tema más que curado, más que entendido, y somos 45 miembros en nuestra humilde iglesia local. Esta misma semana, en la iglesia luterana de los Estados Unidos, ellos han ordenado al ministerio sinodal, por primera vez una persona transgénera, que está ahora mismo a cargo de 200 iglesias luteranas en el centro y en el norte de California. O sea, no nos damos cuenta, queridos hermanos, porque a veces yo creo que vivimos muy protegidos. Como estamos en una iglesia, ¿no? Donde predicamos la palabra y amamos las cosas por su nombre, y a veces podemos caer en el error de pensar que la iglesia está mucho mejor de lo que en realidad está. Pero cuando tú te das cuenta de que nosotros somos 45 hermanos en nuestra lista de membresía, en una iglesia en Almería somos una sola congregación, hermanos, un transgénero a cargo de 200 congregaciones. He dicho 200, hermanos. La iglesia luterana en Estados Unidos tiene más de 3.300.000 miembros. O sea, tenemos que darnos cuenta de que lo que está pasando ahí fuera en las iglesias es, hermanos, es espantoso. Y no debemos, hermanos, perder de vista que estos anticipos de la gran apostasía ya se están dando. Ahora, no puedo poner fecha. No puedo decir que Cristo vaya a volver en 5 o 50 años. Esto no lo sé y no tengo autoridad de parte de Dios. Pero lo que estamos viendo actualmente es un anticipo profético de lo que será en los días venideros. Y bien sabéis vosotros, cuando un creyente común y corriente en las redes defiende la ética sexual bíblica, son los propios evangélicos los que están condenando a los creyentes de toda la vida por tener falta de amor, homófobos, transófobos. Los propios creyentes, hermanos, estamos viviendo en días de apostasía. Y antes de que venga Jesucristo, habrá una tremenda apostasía. Y en esta gran apostasía se levantará el anticristo con A mayúscula. Y os digo, hermanos, en aquellos días, los cristianos, si tú eres un cristiano y estés vivo en aquellos días, será una sentencia de muerte. Tendrás que reunirte subterráneamente con tus niños, con unos cuantos hermanos que conoces que tienen fe, porque en aquellos días, si alguien se entere en el día de mañana que tú perteneces a Cristo, pues van a acabar contigo. Será una persecución brutal contra la iglesia a nivel global e internacional. Y ahí tenemos el libro de Apocalipsis que dice más o menos lo mismo. Pero actualmente esta apostasía no se ha dado todavía y el hombre de pecado no se ha revelado, porque Pablo dice en el versículo 7 que esta iniquidad está en operación, pero hay quien al presente lo detiene. Algo está deteniendo esta apostasía final. Algo está deteniendo la revelación del anticristo. Y luego Pablo dice, hasta que este algo se ha quitado de medio. Ahora, hermanos, yo como no estudiante bíblico, si hay una pregunta que yo le haría al apóstol Pablo, si me dedicara una audiencia con él, una media hora en casa, té negro, unas gambas de, ¿verdad?, de la hermana Milagros, y Pablo, bueno, no gambas, no, porque bueno, me imagino que al ser creyente, mejor sí no me iría a comer gambas, no lo sé. Pablo está en mi casa, yo tengo una media hora con Pablo, le puedo hacer una sola pregunta, le voy a preguntar sin lugar a dudas, Pablo, ¿qué es este algo que está deteniendo el despliegue, ¿verdad?, de la gran apostasía y la revelación del anticristo? Hermanos, yo todo el dinero que tengo en mi cuenta bancaria, yo daría todo este dinero a Pablo. Agota no está aquí, ¿verdad? Por eso lo digo, ya que Agota no está. Yo daría todo este dinero si Pablo me dijese cómo interpretar este versículo. Es para mí el versículo más difícil del Nuevo Testamento. Algunos piensan que alude al Imperio Romano. Otros piensan que tiene que ver con el gobierno en general.
Otros dicen que tiene que ver con la predicación del evangelio a nivel mundial. Yo a lo mejor creo que es la perspectiva más fuerte, pero de nuevo no puedo decir nada categóricamente. Pero lo que sí podemos saber, actualmente, hermanos, la segunda venida no se ha dado porque primeramente tiene que ver la gran apostasía y la manifestación del anticristo, pero algo está deteniendo esta gran apostasía. Algo está deteniendo la manifestación del anticristo. ¿Qué es este algo? No tengo ni idea. Ahora, si enciendes YouTube, hay un sinfín que tiene la respuesta, ¿verdad? Y lo saben perfectamente interpretar. No sabemos qué es, pero en cuanto este algo esté quitado de medio, luego será como infierno en la tierra y los creyentes seremos azotados brutalmente, ¿no? A nivel global, mundial. Dios nos libre, pues, de caer en esta gran apostasía y de ser seguidores del anticristo. Y os digo algo también, hermanos, con mucho temor y temblor. Aquellos cristianos actuales, en nuestros días, que están defendiendo todas estas idolatrías, ideologías abominables, ellos serán los primeros en entregarnos a la muerte en el día de mañana. Porque ellos son creyentes falsos, ellos tienen la marca de la bestia, son su padre, Satanás, son engañadores, son anticristos, y en el día de mañana ellos nos estarán entregando a la muerte, ¿no? Así que tengamos cuidado, andemos en el temor de Dios. Cristo va a volver cuando, después de la gran apostasía y la revelación del hombre de pecado. También podría apuntar aquí en Romanos 11 que Pablo también explica que Cristo no volverá antes de que todas las ovejas entren en el arca de la salvación, ¿no? Así que cuando el último judío y el último gentil que hay de ser salvado entre en el arca de la salvación, este evento acontecerá al mismo tiempo que la revelación del anticristo, la manifestación de la apostasía, y luego vendrá Cristo. El anticristo tendrá un tiempo corto para azotarnos, pero Cristo vendrá como león destruyendo a aquel enemigo. Así que tengamos esperanza. A veces cuando predicamos sobre escatología podemos crear un miedo paralizante en la iglesia. Hermanos, no quisiera que nadie saliera aquí en esta mañana con miedo. Tú no tienes que preocuparte por el anticristo. Tú tienes que preocuparte por el que es mayor que el anticristo, el Salvador Jesucristo. Y ten por seguro que hagan lo que hagan contigo, todo estará bien con tu alma, porque tu buen pastor vela por ti. Él te cuidará. Y como Él está pastoreando a nuestros hermanos en Nigeria, en Pakistán, en Corea del Norte, en Eritrea, Él también va a ocuparse de nosotros. No tengas miedo. No estés ahí por la noche perdiendo sueño por el anticristo. Tú enfócate en Cristo. Jesús dice, ¿verdad? Para acabar el segundo punto, nadie puede despojar los bienes del hombre fuerte a no ser que entre alguien más fuerte que el hombre fuerte. Sí, Satanás es fuerte, sí. Es más fuerte que nosotros, pero hay alguien más fuerte que el hombre fuerte, Jesucristo, el omnipotente, todopoderoso Rey de gloria. No temas, hermano, no temas, tu alma está en las manos de Jesucristo. Aleluya. Bien, amén. Ok, y ahora tercer punto para acabar. La resurrección general de los muertos. Estado intermedio, luego segunda venida, precedida por las cosas que hemos nombrado: apostasía, anticristo, luego la plenitud de Israel y de los gentiles entrando en la arca de la salvación. Ahora, acto seguido, resurrección general de los muertos. Ya hemos visto esta idea en 1 Tesalonicenses 4. Os comenté que habrá voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Ahí está la segunda venida. Acto seguido, en la misma cláusula, 1 Tesalonicenses 4, 16 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Veis cómo Pablo conecta las dos cosas? Segunda venida, resurrección general de los muertos al mismo tiempo. No hay un intervalo. Al mismo tiempo se da la resurrección de los muertos. Los creyentes recibiremos al Señor. Así que Cristo vendrá, se dará la resurrección general de los muertos. Bien, alguien podría decir, como comenté en el segundo punto, bueno, 1 Tesalonicenses 4 está hablando solamente de creyentes. ¿Qué pasará con los incrédulos en el día final? ¿Ellos también serán resucitados? Pues la respuesta es que sí. Por supuesto, aquí tenéis algunos textos.
Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo, es decir, los muertos, serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, habrá una resurrección para vida eterna, otra resurrección para vergüenza eterna. Y luego Jesús, aludiendo a esta profecía en Juan 5, 28, 29, dice lo siguiente: vendrá hora cuando todo lo que están en los sepulcros oirán su voz. Y estamos hablando de cadáveres. Los que hicieron lo bueno, los justificados, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que no creen en Jesucristo, ellos saldrán a resurrección ¿de qué? De condenación. O sea, veis, hay una resurrección de vida, amén. Pero al mismo tiempo, Daniel 12:2, y Cristo ahora aludiendo a Daniel 12:12, Daniel 2:12:2 dice, habrá también al mismo tiempo resurrección de condenación. Es decir, el estado del incrédulo es lamentable, porque no solamente al fallecer, bueno, antes de fallecer ya vive en este mundo sin Cristo. Qué angustia, ¿cómo será vivir esta vida sin la paz que nos da el Salvador Jesucristo? Ya vive atormentado, ¿verdad? Sin paz con Dios en el alma. Luego fallece yendo a un espíritu de cárcel con los espíritus encarcelados, sufriendo tormento, y luego en el día final, en la resurrección, recibirá su cuerpo para recibir resurrección de condenación. Aquí Jesús no es el único que nos dice que habrá resurrección de condenación para los impíos. Pablo dice en Hechos 24:15, ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. O sea, el incrédulo recibirá un cuerpo también en la segunda venida de Jesucristo. También podemos apuntar Apocalipsis 20:12 al 13, que habla del juicio final, donde el apóstol dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Veis? Juan ya no ve almas. En el capítulo 6 sí ve almas. Pero en el día venidero, juicio final, post, segunda venida, Juan ahora ve a todos de pie ante el trono celestial. ¿Por qué? Porque ya tienen sus cuerpos. Ya están en un estado corporal. Y dice en aquel día que serán juzgados los muertos por todo lo que hayan hecho según sus obras. Consiguientemente aquí, y como iglesia cristiana que somos, confesamos fe en la resurrección venidera, y esta resurrección tiene dos dimensiones: resurrección de justos y resurrección de injustos, resurrección para vida y resurrección para condenación, las dos cosas. Bien, ahora pensando en creyentes, para acabar, ¿cómo será nuestro cuerpo en el día de mañana? ¿Qué pasará con nosotros? Si queréis estudiar a fondo este tema, el capítulo por excelencia que tenéis que leer en casa es 1 Corintios capítulo 15. Pablo explica magistralmente todo el asunto del cuerpo resucitado del creyente. Y voy a leeros algunos versículos sueltos de aquel texto, ya que no podemos estudiar todo el capítulo hoy. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 51, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Algunos creyentes estarán vivos cuando venga Cristo por segunda vez. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Veis? La trompeta mencionada en 1 Tesalonicenses 4 es la final trompeta, la trompeta de la venida de Cristo. Se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y seremos nosotros transformados. Y en aquel día se cumplirá la palabra profética que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y tú podrás decir gozosamente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las cosas viejas ya pasaron. La muerte será destruida y tú ahora podrás servir a Dios con un cuerpo totalmente glorificado en una nueva tierra. No obstante, algunos piensan que
no tendremos cuerpos, ya que Pablo dice, en el versículo 44 del capítulo, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Actualmente somos un cuerpo animal, físico, por así decirlo, pero luego habrá un cuerpo espiritual. Y algunos han llegado a la conclusión de que no tendremos cuerpos. Seremos espíritus, seremos fantasmas. Pues no es así, porque hemos visto que va a haber una resurrección. Resurrección nos habla de cuerpo, ¿verdad? Pero cuando Pablo aquí está diciendo que tendremos un cuerpo espiritual en el día de mañana, él no está negando la corporalidad. Dos razones. Razón número uno, Jesucristo es nuestro prototipo. Jesucristo no es un fantasma. Jesucristo, después de resucitar, ¿sabéis lo que hizo un día con los discípulos en la playa? ¿Qué hizo? Desayunó, comió pescado y un panal, se dice, de miel, ¿verdad? Miel, pescado. Cristo tiene un cuerpo ahora resucitado y sigue comiendo, ¿verdad? O sea, hay un cuerpo ahí. Así que en primer lugar, ya que Cristo es el prototipo, Él es las primicias, pues nosotros también tendremos un cuerpo. Será corporal. Y el segundo argumento aquí es a nivel lingüístico. Cuando Pablo dice que vamos a tener un cuerpo espiritual, no está negando la corporalidad. Porque si estudiamos el mismo libro, 1 Corintios, capítulo 2, 14, Pablo dice lo siguiente. El hombre animal, está traducido en la Reina Valera como el hombre natural, pero aquí es la misma expresión que se usa en el capítulo 15. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Se han de discernir estas cosas espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga toda la cosa. Así que aquí, hermanos, vemos claramente lo que Pablo tiene en mente en el capítulo 15. El hombre animal es el ser humano sin Cristo. Es el ser humano que no tiene la luz del evangelio, que no vive para la gloria de Dios. El hombre espiritual, sin embargo, ¿quién es? El creyente. Y el creyente, como Gustavo, como Karina, como Raquel, los creyentes tienen cuerpos. Primera Corintios 2:14, el hombre espiritual, la mujer espiritual entiende las cosas que son de Dios. Ahora, Pablo no está negando que nuestros tres hermanos sean corporales. Tienen sus cuerpos, pero son personas espirituales. Están bajo el dominio del Espíritu Santo. Así entonces tenemos que entender esta expresión. El hombre espiritual es aquel que está bajo el dominio del Espíritu Santo. Cito de nuevo a Anthony Hoekma. Dice, el cuerpo espiritual de la resurrección es uno que será totalmente, no solamente parcialmente, totalmente dominado y dirigido por el Espíritu Santo. Y luego Sam Waldron agrega, el término espiritual aquí describe el nuevo cuerpo como gobernado y fortalecido por el Espíritu Santo. Así que no podemos usar esta expresión de Pablo, el hombre espiritual, el cuerpo espiritual, para negar la corporalidad. Vamos a tener cuerpos, pero cuerpos bajo el gobierno, el control, el dominio del Espíritu Santo. Y yo tengo muchas ganas de que llegue aquel día, Yo estoy harto de este viejo hombre. Estoy harto de la naturaleza pecaminosa que mora en mí. Estoy miserable de mí, como dice Pablo. Pero en el día final tendremos un cuerpo glorificado 100% bajo la influencia del Espíritu Santo. ¡Wow! Nunca más ser tentado. Nunca más tener metaduras de pata. Nunca más tener que arrepentirme de mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras. Oh, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Tú tendrás un cuerpo, será espiritual, ya que estarás bajo el control del Espíritu Santo. Y luego hay un texto final que tendré que agregar antes de acabar hoy. Otros diciendo lo mismo, que Pablo dice en el versículo 50 del texto, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredar la corrupción. La corrupción heredar la incorrupción.
De nuevo, están diciendo, Pablo aquí está negando la corporalidad del creyente glorificado. No es así. No es así. Lo que Pablo está diciendo es que tú y yo, antes de poder verle a Dios cara a cara, antes de poder entrar en una nueva dimensión de existencia, esta vieja naturaleza, el viejo hombre, el pecado, esta naturaleza que acabo de denunciar, ¿no? Seremos librados de esta maldad presente y luego seremos perfeccionados y podremos recibir al Señor. Es en este sentido que la carne y la sangre actuales no entrarán en el reino de Dios, porque este viejo hombre tiene que ser matado, destruido, para nosotros poder contemplar a Dios. Porque no podemos ver a Dios y vivir estando en nuestra condición presente. Lo que el apóstol entonces está diciendo es que nuestros cuerpos en el día de mañana ya no estarán sujetos a este orden presente de cuerpo y sangre, donde nos enfermamos, ¿verdad? Pobre pastorcito, hace 2 domingos no pudo estar con sus mareos. Hoy, Rosita, ¿verdad? En casa vomitando, pobrecita. O sea que esto no va a suceder en el día venidero. No vamos a necesitar más, ¿cómo se llama esto, Estela? Pastor, no hay más, hermana, no hay más pastores en el cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! No habrá más gafas, gloria a Dios, bendito sea Dios. No habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá más muerte. ¡Aleluya! Todos seremos pelirrojos, como bien sabéis, como he dicho en muchas ocasiones. Y con nuestros nuevos cuerpos se cumplirá lo que es compartir por el grupo de la iglesia hace un par de sábados, el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán ¿qué? La tierra. La tierra. Vamos a heredar la tierra y con razón tendremos cuerpos glorificados. Y hermanos, como decía Pilar, ¿no? Creo que fue hace un mes, hablaba con la hermana después de un sermón y estamos comentando, ¿no? Nos fijamos en la belleza del planeta actual, ¿no? A mí me encanta donde vivo. Yo estoy en las colinas y tengo una visión muy bonita, el cielo, los pajaritos, ¿no? Me pongo todo romántico, viendo el sol, ¿verdad? Y ay, me sale el romanticismo, ¿no? Y me pongo súper contento. Y hermanos, le digo a la hermana, ¿no? Hace un mes, fíjate en Almería, ¿no? Playa, montes, todo lo que hay aquí en esta, y no solamente en Almería, hermanos, no, mi país es un país hermoso. Y estamos viviendo en un mundo bajo los efectos del pecado. Y si el mundo actualmente es tan sumamente bello, ¿verdad? ¿Cómo está el mundo? ¿Podéis imaginaros cómo va a ser el día de mañana cuando Dios quite la maldición de sobre la tierra? Con razón Pablo dice en Romanos 8. Toda la creación está gimiendo con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. La creación está diciendo, Maranata, Maranata, ven pronto, Señor. Hermanos, va a ser como el Edén, pero será mejor que el Edén, porque no podremos volver a pecar. Estaremos 100% sujetos al Espíritu Santo. Lo que nos espera, hermanos, no es un simple regreso al huerto, es mayor que el huerto, es superior al huerto y nunca volveremos a pecar contra el Señor. Así que como hablamos la hermana y yo, si la creación en el estado presente es tan sumamente hermosa, wow, ¿cómo será este mundo en el día de mañana? Hermanos, ¿sabéis algo? No vais a creerme. En el día de mañana, en la glorificación final, yo voy a ser guapo. Yo voy a ser guapo, hermanos, aleluya. Gloria, yo sé que no me creéis. Tened fe, hermanos, gloria al nombre del Señor. Tenemos cuerpos glorificados, brillando como estrellas, ¿no? Según Daniel. Pero, tristemente, dice la palabra de Dios, que los injustos serán abominables a todo hombre. Donde los justos seremos resucitados brillando como las estrellas, según la profecía antigua testamentaria, Daniel de nuevo, brillaremos. Los impíos serán resucitados siendo abominables a todo hombre. Es decir, el creyente será hermoso, bello, precioso. El impío será bien feo. Y toda la corrupción que está en el incrédulo en el presente se hará manifiesta exteriormente
en el día final. Así que si eres de la fe, te espera un futuro de belleza, de libertad, de gran gozo, del Espíritu Santo. Pero si no eres del Señor Jesús, te espera no solamente una cárcel al morir, sino que un juicio en tu cuerpo resucitado y serás abominable a todo hombre en la edad venidera. Corre hoy a Cristo. Y para recibir estos bienes, estas bendiciones que he nombrado a lo largo del sermón hoy, hay una exhortación bíblica para todos en esta mañana, para que también podáis participar de estos bienes venideros. Y también lo hermoso es que la vida eterna ya ha comenzado en nosotros. Dice Hechos 2:21, la exhortación apostólica: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La buena noticia para los incrédulos en esta mañana es que no tenéis por qué perecer. No tenéis por qué ir a la cárcel. No tenéis por qué ser atormentados. No tenéis por qué temer la resurrección final para luego ser lanzado al lago de fuego y azufre. No tenéis por qué temer una resurrección en abominación, en fealdad. Hoy, al invocar el nombre de Cristo, el Salvador, el crucificado, el resucitado, podéis pasar de condenación eterna a vida eterna en el nombre de Jesucristo. Ay, pero pastor, yo llevo toda la vida sumergido en pecado. He hecho cosas inimaginables, indecibles. Dios no podría tener misericordia de un sinvergüenza como yo. Te equivocas, porque en este mundo hay una sustancia infinitamente más poderosa que el pecado del hombre y que el pecado de 100,000 infiernos. Se llama la sangre del Cordero, la sangre del Salvador Jesucristo. Y con fe en Jesús, todo el pecado del incrédulo pasa a ser de Jesús. Y al mismo tiempo, aunque no tú lo creas, la justicia de Cristo pasa a ser del creyente. Y Dios se fija en el creyente como si fuera su propio Hijo Jesucristo. Y le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Hoy hay salvación. Hoy hay vida eterna. Hoy hay perdón en el nombre de Jesucristo el resucitado. Y si tú eres de Jesús, eres las primicias. Eres el prototipo. Y ten por seguro que al salir de este mundo estarás en el paraíso. Y en el gran día final recibirás tu cuerpo glorificado para servir al Señor en una almería 100% renovada, en un planeta 100% librado de los efectos del pecado. Oh, gloria a Dios. Bendita esperanza. Bienaventurado aquel pueblo cuyo Dios es el Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Acabo recapitulando pues lo predicado en esta mañana. Hemos visto 3 puntos: el estado intermedio, la segunda venida y la resurrección final o la resurrección general. Número 1, el estado intermedio. Hay 2 lugares post-mortem, no 3. El purgatorio no existe, ficción. Paraíso, lugar de tormento. El lugar de tormento es una cárcel para espíritus encarcelados que están sufriendo, pero el paraíso es un lugar donde estamos disfrutando de la contemplación de la gloria de Dios. Y en ambos lugares estaremos conscientes. No estaremos soñando ni dormidos, estaremos 100% conscientes. Punto número 2, segunda venida. He defendido la idea, según la mayoría de la cristiandad, ¿verdad?, de que habrá una sola segunda venida. Siglo XIX, toda la cristiandad, hasta los católicos y los ortodoxos, todos los protestantes están de acuerdo en que habrá una sola segunda venida. No será una venida secreta, será audible, será visible y, como decía Berkov, será algo personal, una venida física, visible, inesperada y gloriosa. Los creyentes recibiremos cuerpos glorificados y los malvados serán atormentados. Y finalmente, en tercer lugar, acabamos hablando de la resurrección general de los muertos que se da en el día de la segunda venida. Todos seremos resucitados, tanto justos como injustos, todos.
Pero la resurrección del justo será en belleza, en gloria. Brillaremos como las estrellas, como profetizó Daniel. Pero en el caso del incrédulo, será una resurrección de deshonra, una resurrección de abominación, de fealdad. En aquel día no habrá más esperanza, no habrá más vuelta atrás. El destino eterno de cada uno estará establecido por los siglos de los siglos. Los impíos irán al lago de fuego y azufre, que vamos a comentar la semana que viene, pero los creyentes podremos servir a nuestro Dios en un mundo completamente renovado, libre de los efectos del pecado. Oh, cuán glorioso será aquel día final, libres para nunca más volver a pecar. Oh, Maranata, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, aleluya.